Los controladores desde hace miles de años utilizan técnicas de control mental. Una de las más predominantes es la religión. Mediante la religión han creado cultos y movimientos para la absorción de energía de adoración. Pero además dentro de las religiones han insertado las profecías, que se trata de la agenda de programación predictiva para en un futuro poder utilizar escenarios que coincidan con lo que antiguamente dejaron reflejado en libros como por ejemplo en la Biblia. La gente que está programada con la religión asocia rápidamente todo lo que ocurre actualmente con estas profecías, pero las profecías no se refieren al futuro de la humanidad de esta era, aunque como he dicho, es una agenda más de los controladores. Si ven que pueden utilizarlas para mayor control sobre la humanidad, lo harán. Varias veces interpretar esta pandemia de acuerdo a, ¿cómo decirlo?, como si fueran profecías bíblicas, como castigos divinos, o como una intervención de Dios para castigar a la humanidad por sus pecados. En conclusión, según de acuerdo a los muchos interlocutores que hablaban, porque los pecados eran muchos, etc. Es decir, todo muy influenciado, ¿no es cierto?, por un comportamiento o por una actitud que está muy extendida, pero que está muy extendida a través de los milenios, no solamente, digamos así, en los tiempos modernos, y que es la de querer ver cumplirse en los tiempos actuales, es decir, en los tiempos en los que se está viviendo, cualquier cosa que se haya dicho, o mejor, algo que haya sido escrito en el Antiguo Testamento, y entonces como la realización a final de cuentas, de las consideradas, y yo diría también incluso presuntas profecías. Profecías que a menudo, ahora bien, tal vez no es este el caso, pero muy a menudo también se refieren al considerado fin del mundo, ¿no? La profecía apocalíptica. Olvidando, por cierto, que apocalipsis no quiere decir catástrofe final, sino simplemente revelación, es decir alguna cosa que no es conocida y que es precisamente revelada, o cuando menos revelada a un cierto número o a un círculo restringido de personas. Y yo, partiendo de este punto de vista, viviría tranquilo, porque soy de los que piensan, yo sostengo siempre y afirmo con seguridad la idea de que la profecía antiguo testamentaria no existe, así que por lo tanto mucho menos profecías que se hayan referido a tiempos, por decirlo así, distantes a esos en los cuales se encontraban en el momento de haber sido pronunciadas. Y es suficiente con hacer un razonamiento simple, ¿no es cierto? O sea, es decir, si en vez de situarnos hipotéticamente en el momento en el cual estas profecías finalmente se cumplirían, nosotros nos situamos en el momento en el que, es decir, haciendo un salto hacia atrás, en el momento en el que las profecías fueron expresadas. Bueno, inmediatamente, si hacemos obviamente esta hipótesis, nos damos cuenta de que una profecía que tuviera una fecha de realización tan distante en el tiempo, en términos de miles de años, como una profecía que puntualmente se refiere a un suceso que ocurrirá dentro de 2000, 2500, 3000 años, bueno, nos damos cuenta inmediatamente del hecho de que esa profecía sería, digamos, carente de sentido, pero seguro, algo carente de cualquier utilidad. Es decir, si alguno de nosotros en este momento dijera, cuidado que si se portan mal dentro de 2000 o 2500 años van a ocurrir estas cosas negativas, bueno, todos nosotros con una sonrisa le vamos a decir, perfecto, que se preocupen los que van a estar vivos en ese momento, si es que acaso la humanidad todavía existe dentro de 2500 años. Así que sería, repito, una profecía totalmente carente de cualquier utilidad. El Antiguo Testamento, en lugar de eso, está lleno de promesas y amenazas que Yahvé le hacía a su pueblo, no a la humanidad, porque él jamás se ocupó de la humanidad. Es decir, que le hacía a su pueblo diciéndoles, si ustedes cumplen mis reglas, mis normativas y me sirven fielmente, yo los voy a ayudar y nos vamos a llevar bien. Pero si ustedes en vez de eso no cumplen mis reglas, sino que, peor incluso, si me llegan a traicionar con otro Elohim, yo los masacro y los destruyo.
Pero todo esto iba a ocurrir en ese momento, en esa época. Nada que ver con eventos pospuestos en el tiempo, 1000, 2000 o 2500 años. No. En ese momento, en esa época, ustedes cumplen, yo los ayudo. O ustedes no cumplen y yo los destruyo. Así que este es el significado de las consideradas profecías bíblicas. Otra de las tácticas de control es la de hacer creer a quienes están programados que son especiales o los elegidos por alguna deidad. Ellos saben que el humano en general es egocéntrico, les gusta ser el centro de atención, que han venido a este mundo para una misión importante. Se autoproclaman elegidos, mesías, profetas, santos. Y ahí está la profecía de los 144.000 sellados y la segunda venida de Jesús desde los cielos, después de haber sido arrebatados los elegidos. El gran rapto, casualmente similar a las abducciones alienígenas. Capítulo 7 se habla del famoso número de los 144.000 salvados, como que estos fueran los únicos, ¿no?, que van a ser salvados en un momento en el cual sucederán ciertas cosas que no se sabe cuándo será. Sobre lo cual, repito, han pasado 2000 años y estas cosas todavía no han ocurrido, así que digamos que esta profecía es, si es que hubiera sido una profecía totalmente inútil. Pero prosigamos. En el capítulo 7 del Apocalipsis se habla puntualmente de 4 ángeles que estaban apostados en los 4 ángulos de la tierra, y hay otro ángel que le dice a estos otros 4: no le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a las plantas, hasta que no hayamos marcado con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Por cierto, no dice de Dios, sino de nuestro Dios. Así que eso quiere decir que hay otro. Oí entonces el número de los marcados. Eran 144.000 marcados, pertenecientes a todas las tribus de los hijos de Israel. Así que entonces estos 144.000 son considerados exclusivamente como pertenecientes a la tribu de Israel. Y sigue la lista de las tribus de Israel, 12.000 por cada una de las 12 tribus. Un dato curioso es que falta la tribu de Dan. Es decir, que la tribu de Dan no aparece más. En la época en la que fue escrito el Apocalipsis, digamos formalmente, en torno a finales del siglo I después de Cristo, de Dan no se habla más. Esto me trae a la mente un pasaje del Antiguo Testamento del libro de Jueces, donde está el llamado Cántico de Débora, en el cual Débora está organizando uno de los muchos preparativos de lucha, de guerra, de conquista, y así que hace una especie de recuento de las tribus que se están reuniendo para participar de esta nueva guerra, llamémosle así, y se percata de que Dan no está. Y con un poco de rabia dice: pero ¿por qué Dan se quedó en sus barcos? Ahora bien, con todo lo que ha dicho la tradición, lo último que se nos podría ocurrir pensar es que una de las 12 tribus de los hijos de Jacob fuera una tribu de marineros. Ahora bien, en este punto se abre un discurso muy, muy amplio que abarca a Dan, a los daneses, para otros a los Yardanas, los piratas del Mediterráneo, con toda una serie de implicaciones que involucran no solamente a la civilización micénica, es decir, la civilización del Mediterráneo, sino también el norte de Europa, pero ese ya es un tema que iría mucho más allá. Es un tema muy interesante, es fascinante, pero ya se va completamente de lo que quiero hablar hoy, que es de las profecías. Ahora bien, acá se habla de estos 144.000 y sabemos que hay una parte, pero digamos que es una corriente religiosa muy importante que interpreta esto como que el 144.000 es el número de salvados y se acabó. En realidad, si se continúa, siempre en el mismo capítulo del Apocalipsis, en el versículo 9 se dice: después de esto vi una gran multitud que nadie era capaz de contar, compuesta por gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Estaban parados delante del trono y del Cordero, cubiertos con ropas blancas, y exclamaban a viva voz: la salvación viene de nuestro Dios y que está sentado en el trono y del Cordero.
y después rezaban, etc. En conclusión, alababan y glorificaban a Dios. Y uno de los ángeles empezó a decirme: ¿y estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dice: esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestimentas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono habitará entre ellos. Y no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni serán agobiados por el sol, ni por el calor. Porque el Cordero que está en el medio del trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua viva, etc. Es decir, que si verdaderamente quisiéramos leer este pasaje de una forma profética, refiriéndose a un tiempo que no se sabe cuándo será, entonces deberíamos decir que el número de salvados es de millones, millones y millones. Es decir, es un número que no es ni siquiera contable. Así que en realidad el hecho de limitarlo a 144.000 es una interpretación muy restrictiva de este pasaje. Es una interpretación que se basa en el preconcepto de considerar este pasaje y todo el Apocalipsis como profético que se ocupa de un tiempo futuro. En realidad, y esto es según mi opinión, el Apocalipsis es un texto que fue escrito en clave, en código, para que fuera entendido solamente por esos a los que estaba dirigido, es decir, a la iglesia naciente, digamos por la iglesia cristiana de la época que estaba en peligro de ser destruida, inmersa como estaba en un mar de otras formas de credo, ya sea religioso como laico, lo que por lo tanto podría haberla hecho desaparecer. Así que el Apocalipsis expresa, según mi opinión, la que era la esperanza en esa época, es decir, la esperanza que del cielo, digámoslo así, viniera alguien o un representante o más de un representante de ese Dios. Atención, lo dice acá. Nuestro Dios, un representante de ese Dios, a salvar a aquellos que solamente adherían a, digámoslo así, a la fe en este Dios. Así que no se refiere para nada a la humanidad en general, sino que se refería solamente a algo que se sabía o se esperaba que ocurriera en esa época. Exactamente como la profecía de Jesús, que nunca se refirió a la humanidad en el futuro, sino que sus previsiones, que era también la expresión de su esperanza o de las cosas en las que creían firmemente, hacían hincapié en el hecho de que esas cosas se cumplirían inmediatamente, es decir, en esa época, que hubiera sido importante para sus coetáneos, es decir, a aquellos que estaban vivos en ese momento. Es decir, que se referían claramente a esa generación. Así que yo pienso que el Apocalipsis tiene las mismas características. Y una de las profecías que por lo que se ve es más probable que utilicen para la agenda de control totalitario es la del Anticristo, un gobernante mundial que traerá el nuevo orden mundial totalmente controlado con la ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, otro tema de actualidad tiene que ver con el famoso número de la bestia, es decir, el 666, que se interpreta en este momento siempre buscando o intentando leer en las presuntas profecías bíblicas a la luz de los acontecimientos actuales. Es interpretado como, en la actualidad, como la realización en Internet, es decir, en la www, que reemplazada por la letra VAP en idioma hebreo formaría 666. Así que el número de la bestia, según esta forma de interpretación, se estaría refiriendo una vez más a nuestra época actual. Estaría diciendo que hemos llegado al tiempo del Apocalipsis, es decir, 666 igual a www. En realidad, según mi forma de ver, el 666 es la transposición numérica de la palabra en griego que indicaba al emperador Nerón
y que por lo tanto indicaba la bestia de ese momento, es decir, a ese que en ese momento estaba poniendo en riesgo la vida de la iglesia naciente y por lo tanto de los cristianos. Tanto es así que ese 666, al menos en un código diferente a ese del cual deriva el Apocalipsis que tenemos ahora, es decir, este Apocalipsis de Juan, que entre otras cosas es uno de los Apocalipsis que fueron escritos en esa época, fue este el que se eligió para ser incluido en el canon cristiano. Lo aclaro porque en otro código está escrito 665 y en un código anterior, es decir, más antiguo que estos, entre otras cosas yo leí la traducción, acá está el texto en griego al costado, y en un código anterior, me parece que es en el papiro de Osirinco, está escrito 616, que sería, aunque tal vez no completamente, la transcripción numérica del nombre escrito en griego de Calígula, que como sabemos fue el emperador algunos años antes de Nerón. Así que cuando la bestia era representada por Calígula, el número era 616. Cuando la bestia de Roma estaba representada por Nerón, el número se transformaba en 666. Obviamente esta es una sola de las formas de interpretación. Después hay otras que cada uno elija la que le guste más. Pues bien, como he dicho, es momento de no dejarse llevar por profecías que casualmente solo hablan de catástrofes y de destrucción de la humanidad. Las entidades controladoras siempre dan esta clase de profecías nefastas para crear miedo y confusión. Además, las utilizan para hacerse pasar por salvadores. En conclusión, yo vivo tranquilo en lo que respecta a las consideradas profecías apocalípticas porque sostengo que no lo son. Así que ahora pasemos a las consideradas profecías antiguo testamentarias. Y yo hice alusión al comienzo al hecho de que este Apocalipsis de Juan fue el que fue incorporado al canon cristiano. Y sabemos que el canon cristiano romano está compuesto por un cierto número de libros, muchos más de los que, por ejemplo, componen el canon hebreo, judío. Y diferentes también de los que forman el canon de la iglesia copta, que contiene libros que no son aceptados ni por el canon cristiano romano ni por el canon judío. Así que este es un concepto que me gusta repetir porque es fundamental. Los libros que debemos considerar verdaderos dependen del lugar en donde nacemos. Porque de acuerdo a la situación geográfica, histórica, cultural, etc., hay, debido a estas varias o diversas situaciones, personas que establecieron, según su criterio, cuáles son los libros que deben ser considerados verdaderos y cuáles son los que, en lugar de eso, deben ser rechazados por ser apócrifos, no verdaderos, no creíbles. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nacemos somos encerrados en el recinto que cree verdaderos ciertos libros y somos educados para creer verdaderos esos libros y no los otros. Ahora bien, cuando nosotros aceptamos la existencia de este recinto, comenzamos a liberarnos. Comenzamos a entender que tenemos el derecho, más bien si estamos interesados en estas cosas, yo diría el deber de leer también los otros libros, porque ninguno es dueño de la verdad. Que vivamos tranquilos, vivamos con serenidad. El Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento, se referían, como también el Apocalipsis, con toda probabilidad, para el Antiguo Testamento seguro, se refería a ese pueblo en esa época y contaba la relación entre ese pueblo y su gobernante, que era uno de los Elohim, que se llamaba Yahvé.